Como recordarán, en el episodio anterior hablamos de los niveles en donde podemos encontrar el origen del conflicto emocional que nos hace buscar, tener, mantener y extrañar una relación tóxica. El día de hoy me quiero concentrar en el nivel más superficial donde podemos encontrar estos conflictos que son experiencias muy dramáticas de nuestra vida pasada que generaron mucho dolor emocional. Ese dolor que la verdad se siente tan fuerte que no lo puedo ubicar en un lugar del cuerpo y que por eso le llamamos dolor del alma. Los ejemplos que poníamos en el episodio de las relaciones tóxicas y el árbol genealógico era haber sido traicionados por alguien que queríamos muchísimo, haber sido dejados en el altar, ¿no? A punto de casarnos y que ya nos llegó ahí el marido, o que el amor de nuestra vida nos haya engañado con nuestra mejor amiga, con nuestra mamá, etc. En sí, este conflicto emocional puede ser cualquier experiencia dramática que hayamos vivido con nuestros padres cuando éramos niños, con nuestras parejas o con las personas importantes de nuestra vida, van a marcar la forma de relacionarnos en el futuro, pero especialmente cuando no son sanadas y cuando ni siquiera los recordamos. Simplemente el comportamiento se da de forma automática, inconsciente, y nosotros nunca nos acordamos de por qué pasó, sino es que cuando entramos en algún tipo de terapia, vamos a algún curso y de pronto alguien nos da la palabra clave y de pronto recordamos esas cosas. A veces nosotros pensamos que son experiencias dramáticas, ya saben, abandono del padre, violencia del abuelo, abuso del tío, etcétera. Pero muchas veces no tiene que ser de esa forma. No sé, un ejemplo que se me viene a la cabeza ahorita es de un consultante, hombre, que tenía problemas con las relaciones tóxicas y entonces lo que descubrimos en la terapia es una ocasión en el que él tenía 5 años y sus papás se fueron de viaje sin él porque era un viaje de trabajo de su papá, entonces no podían llevar niños y entonces al niño lo dejaron una semana en la casa de los abuelos y entonces cuando él recuerda esa situación, él dice que él pensó que jamás iban a regresar sus papás, que sus papás iban a morir y bueno, es donde él crea esta herida, esta huella del abandono y que va reaplicando en sus relaciones cuando él es adulto. Entonces, para poner una analogía y que nos quede más claro, hablando de esta obsesión, imagínense ustedes que tienen una piel bien nutrida, bien hidratada, bien hermosa, y de pronto sufren un accidente, tienen que entrar a una operación y se van recuperando poco a poco, pero les queda una herida espantosa que les recuerda a ustedes lo traumático que fue ese accidente, ese dolor, esa recuperación, y ahí queda esa huella. Pues más o menos eso es lo que sucede con nuestras células. Pues el drama se va a quedar, o sea, estos neurotransmisores y hormonas como cortisol, noradrenalina, adrenalina, se van a quedar grabadas en nuestras células. Y ese drama, mi cerebro lo va a relacionar con lo que sea, con una hora, con una textura, con un olor, con una persona, con un género, con una situación, con un atardecer, con lo que sea. Y eso hace que esta situación se biologice. ¿Por qué? Pues porque generamos tal cantidad de estos neuroquímicos que lo que va a hacer nuestra célula es evitar a toda costa que esto vuelva a suceder. Y no es que la traición si pongo el ejemplo, y no es que la traición signifique para una persona vida o muerte. Recuerden, siempre va a ser
cómo lo interpreta nuestro cerebro. Si yo me voy al ejemplo del niño de 5 años, donde lo dejan cómodamente con sus abuelos que tanto lo querían y ellos se van, uno se pone a pensar, pues no, esto no tiene que ver con vida o muerte de esta persona, pero la interpretación que le da el cerebro de 5 años a ese abandono de sus papás, pues es, si mis papás se van, me voy a morir, me voy a morir de hambre, porque ellos normalmente son los que me mantienen. Y eso no lo razona un consciente de un niño de 5 años. Se queda impreso en el inconsciente de ese ser que después va a relacionarse de cierta forma cuando es adulto. ¿Y qué significa biologizar? Que nuestras células tengan esta memoria estresante y que nuestro cerebro lo relacione con cualquier cosa, con una situación, olor, hora, persona, color, textura, lo que sea. Y así como lo demostró Iván Pavlov, un fisiólogo ruso del siglo pasado, que nos enseñó que el acondicionamiento clásico, y él nos demostró que es un comportamiento que surge como respuesta a un estímulo aprendido por el ser humano. Nuestro cerebro va a buscar a toda costa que ese mismo estrés no lo vuelva a vivir, y entonces se va a obsesionar buscando todo tipo de indicios para poder identificarlo lo antes posible y así evitarlo. No sé si ustedes sepan sobre esta investigación de Pavlov, donde él condicionó perros y bueno, yo me recuerdo cuando lo vi, yo decía, bueno, pues un perro pues tiene un cerebro de tal tamaño y por eso reacciona y por eso entendí lo de los seres humanos. Pero me dejó impactada el ejercicio que hizo con gusanitos. No sé si lo sepan, pero imagínense, él puso un gusanito A y un gusanito B. Y entonces así, a la misma hora del día, abría las dos cajas y entonces los gusanos que normalmente cuando viven en armonía consigo mismos buscan la luz, ambos gusanitos se iban para la parte de la caja que tenía luz. Y al gusanito A pues lo dejó ser, pero al gusanito B lo que hacía Pavlov era lo pinchaba con un alfiler. Y entonces el gusanito, huyendo de ese dolor, se iba y se escondía a donde no había luz. Siguiente día lo siguió haciendo Pavlov hasta que el gusanito B ya no salió a la luz. A pesar de ser su naturaleza, ya no buscaba la luz porque él relacionó luz igual a dolor o a tormento, pues entonces ya no salgo. Resulta que esos gusanitos tuvieron hijos gusanitos. Y a los hijos del gusanito A, pues adivinen qué, abrían la caja, ya no pasaba más. Abrían la caja y los gusanitos iban y buscaban la luz. Pero adivinen qué pasó con los hijos del gusanito B. Pues lo que pasó fue que ellos, que no habían tenido ninguna experiencia de dolor con la luz, tampoco salían a buscar la luz. Eso es lo que la epigenética de verdad nos desmenuza y nos da a nosotros. ¿Cómo podemos condicionarnos? Primero, Pavlov condicionó al gusanito papá B, y entonces él fue tanto el sufrimiento que tuvo que dijo, ya no más luz, y yendo incluso contra su naturaleza. Pero adivinen qué es lo que pasa cuando nos obsesionamos con algo. Lo único que vemos, respiramos y vivimos es nuestra obsesión. Y eso genera emociones negativas, pues estamos reviviendo el drama repetidas veces, y las emociones son vibraciones, y estas vibraciones, a través de las 7 leyes universales que se juntaron y se crearon la ley de atracción, dice que todo atrae a su igual.
Un ejemplo claro de esto es, no sé si les haya pasado a alguno de ustedes, cuando se van a comprar una cosa. Por ejemplo, un carro. De pronto vamos, buscamos y vemos el carro rojo. Dicen, oye, qué padre, me voy a comprar ese carro rojo. Y salen y de pronto ven un montón de carros rojos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que esos carros antes no existían y que ahora sí existen? Pues no, esos carros siempre han existido. Pero esto demuestra que nuestra creencia filtra información. ¿Qué significa? Que cuando ustedes están buscando personas altas, pues lo único que van a localizar con mayor facilidad son personas altas. Si yo lo traduzco o regresando a estas relaciones tóxicas, es que la conclusión es que si comenzamos a atraer, si nosotros nos obsesionamos con que no nos vuelva a suceder lo mismo que nos hizo sufrir el anterior tipo o la anterior tipa, pues lo único que hacemos es obsesionarnos. Y adivinen qué nos va a traer esa obsesión: más sufrimiento en las relaciones personales. Por eso la mayoría de las terapias están orientadas a entender qué nos pasó, por qué nos pasó eso y especialmente qué tenemos que aprender o qué tenemos que perdonar. Perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a otras personas. Porque mientras no sea aceptada la situación traumática que vivimos, seguirá repitiéndose en nuestro inconsciente biológico decenas, cientos, miles de veces. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que has tenido una relación donde has amado muchísimo y esa relación terminó mal y entonces tú te quedas clavada o clavado, piense y piense por qué sucedió, qué le dije, por qué hice esto, por qué le dije aquello y tú vuelves a llorar y a enojarte y a sentir lo mismo. Pues bueno, así es como funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y precisamente cuando tú te levantas, ya sabes, te limpias la última lágrima y dices, esto no me vuelve a suceder, en ese momento tu cerebro empieza a buscar todos los indicios para que eso no te vuelva a suceder, pero adivina qué, se convierte en una obsesión. Y la obsesión, la regla de la obsesión es que siempre va a traer más de lo mismo. Así que mientras no sea aceptada esta situación traumática, esto se va a seguir repitiendo miles de veces. ¿Y a qué me refiero con la aceptación? Bueno, creo que esto será tema de otro episodio porque es un tema tan profundo para entender qué significa algo ser aceptado. ¿Te identificas con algo que vimos hoy? Compártanos tus comentarios. Nos encantará leerte. Hasta luego.